Bueno, y son tres leyes que han sido declaradas inconstitucionales por el actual Congreso, en lo que va hasta ahora de esta gestión. Y llama la atención pues porque evidentemente se está, como lo decíamos más temprano y como lo mencionaban mis colegas en qué está pasando, se está prácticamente estableciendo una suerte de patrón. Ya son varias las leyes, son tres estas últimas, pero desde el Congreso anterior venimos también con una buena cantidad de normas aprobadas por el Congreso con oposición del Ejecutivo que han sido declaradas como inconstitucionales. Y esto evidentemente, como digo, es una pérdida de tiempo. De alguna manera va generando entre la población, ¿no?, ciertas expectativas que al final no van a ser cumplidas y que la decepción con las derogatorias de las leyes, por ejemplo, en el tema de ONP, mucha gente está esperando o estaba esperando poder retirar, ¿no?, sus aportes de lo que sabemos es finalmente un fondo solidario, una olla común, han dicho por ahí, que en un momento uno aporta para financiar la pensión de quienes ya se están jubilando o de los que ya están jubilados. Entonces no cabía hablar ahí de una cuenta individual, como sí puede ser pues el caso de la AFP. Entonces esta es una ley que finalmente pues ha sido declarada inconstitucional y, como les decía también hoy, se ha aprobado en segunda votación finalmente, porque es una reforma constitucional, eliminar la inmunidad parlamentaria. Esto ha ocurrido con los votos ya anunciados de Fuerza Popular en contra y votos como el del expresidente del Congreso, no sé, expresidente fugaz de la República, muy controversial, Manuel Merino de Lama, que también votó en contra de eliminar la inmunidad parlamentaria. Nos imaginamos también que su motivación por ese lado va pues evidentemente por el hecho de que él va o podría tener problemas frente a las investigaciones que se desarrollan, sobre todo con respecto a la desproporción de la reacción policial. Tenemos, a ver si ya podemos comunicarnos con Gino Costa, congresista, ¿nos escucha ahora sí? Tenemos un problema. Buenas noches, Enrique. Ahora sí. ¿Cómo te va? Si no te Sí. escuchaba, mil disculpas. Gracias. Eureka, nos escuchamos perfectamente. Le preguntaba a Gino, gracias por estar con nosotros, por las reacciones en el Congreso de la declaratoria de inconstitucionalidad de esta ley de retiros de la ONP, que en realidad estaba cantado, ¿no? Sí, estaba cantado. Ya se sabía que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, que los, digamos, fondos de pensiones son intangibles y que esto iba a crear un gran desequilibrio presupuestal. Todas esas son disposiciones que están en la Constitución y que vulneraban la Constitución, de manera que no nos ha sorprendido la unanimidad. Yo creo que eso lo sabía la mayoría del Congreso, pero por razones políticas han insistido y ahora irán a campaña diciendo que el gobierno y el tribunal, ¿no es cierto?, al servicio de los grandes intereses, han impedido hacer realidad lo que ellos se propusieron con este proyecto, con esta ley, ¿no? Pero se sabía, como tú dices, que esto no pasaría la prueba del tribunal. Es la tercera ley de este Congreso que es declarada inconstitucional, además por unanimidad del Tribunal Constitucional, ¿no? De este Congreso es la tercera, efectivamente, y ahora más adelante vamos a hablar con un magistrado del Tribunal Constitucional, pero lo que preocupa es que se va configurando, y a ver, preocupa que esto se vaya extendiendo al próximo Congreso. Ya venía del anterior, eran varias leyes que antes no se veía tan seguido, pues, el hecho que se presenten estas leyes claramente inconstitucionales, es decir, ni siquiera hay que ser un experto o un constitucionalista para darse cuenta que lo que ha ido de alguna manera imponiéndose es una dinámica populista, qué sé yo, mediocre para determinar pues algunas leyes, poco rigurosa por decirlo menos, pero el tema es cómo revertir esta situación, cómo evitar que esto ya no se convierta en la norma, que sencillamente yo esté buscando votos, que es relativo incluso esa búsqueda de votos a la hora de la cosecha a partir de leyes que no tienen ni pies ni cabeza. Por ahora no hay ninguna señal de que eso ocurrirá, Enrique. Al contrario,
Recuerda tú que ya el Ejecutivo anunció que en 2 casos piensa ir al Tribunal Constitucional en el caso de los autos colectivos. Y ha anunciado que en relación con la insistencia que quiere sacar adelante el Congreso sobre otra norma más, el Ejecutivo ha dicho que está dispuesto a ir, la norma de los topes a las tasas de interés. Ojalá que evitemos eso a través de una negociación entre ambos poderes. Pero en el caso de los colectivos ya la norma se aprobó por insistencia y yo creo que el tribunal, digamos, declarará inconstitucional esa medida. El Ejecutivo ha señalado que irá al Tribunal Constitucional. De manera que espero que la mejor manera de evitar que esto vuelva a ocurrir es que pueda encontrarse un acuerdo, por ejemplo, sobre las tasas de interés, ¿no? No, Pero no hay por ahora ninguna señal de que el Congreso quiera abandonar esta actitud. Esperemos a las elecciones y esperemos que ahí más bien la opinión pública, el electorado, rechace a quienes actúan con poca seriedad, con mucha irresponsabilidad, como lo han venido haciendo la mayoría de bancadas en el Congreso hasta ahora. Y claro, porque para cerrar el tema, ¿no? Ahí la dinámica perversa que se puede ir instalando es que en el Congreso estos sectores, a sabiendas de que esto es inconstitucional, terminen más bien buscando la designación de miembros del Tribunal Constitucional que encajen, ¿no?, con esta peculiar visión, y termines además depreciando la calidad de probablemente la sala constitucional, la sala pues judicial ahora mismo más importante del país, por todas estas obvias razones que estamos señalando. Acuérdate que esa era la intención, pero que se hizo tan mal que llevó al descrédito total de la comisión que estaba llevando a cabo el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y ante ese descrédito y ese desprestigio, varias bancadas, entre ellas la del Partido Morado, fuimos los que encabezamos el cuestionamiento a la manera como se quería nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Varias bancadas tomaron distancia y esa comisión dejó de funcionar y el proceso se ha abandonado, y entiendo que no se retomará. Sería muy malo que el Congreso pretenda retomar eso. Si las bancadas que se distanciaron de esa decisión se mantienen en su posición, no va a ser posible que este Congreso tenga los votos para elegir a un nuevo Tribunal Constitucional. Tendrá que ser el próximo. Evidentemente. Una segunda votación importante, sí, la que se ha dado hoy, es la de la aprobación de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Finalmente esto pasó sin mayores sorpresas. Fuerza Popular ya había anunciado que no votaría a favor, ha cumplido, pero llama la atención que Manuel Merino de Lama votó en contra de esta eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo se ha recibido esto en el Congreso? Bueno, se esperaba que se ratificara esta importante reforma constitucional. Esto costó mucho, recordarás, en la legislatura anterior, porque se pretendió incorporar a esta reforma de la inmunidad parlamentaria, a la eliminación de la inmunidad, también quitarle protección al presidente, a los ministros de Estado, la inviolabilidad de opinión y voto a los miembros del Tribunal Constitucional, que causó un rechazo público, ¿no es cierto?, de la presidenta del tribunal, porque la actitud fue, bueno, si nos van a quitar la inmunidad, entonces se las quitamos a los otros también. Y la idea era limitar, digamos, la modificación, la reforma de la inmunidad parlamentaria, porque había sido mal utilizada por el Congreso para beneficiar a malos congresistas y se había convertido en un símbolo del abuso y de la corrupción política y congresal. Felizmente se impuso la sensatez y la reforma pudo acotarse a la eliminación exclusivamente de la inmunidad parlamentaria. Se votó en la legislatura pasada por primera vez y acabamos de ratificar eso en este primer pleno de la última legislatura. Me parece un hecho muy positivo de este Congreso que hay que resaltarlo, y ahora solo queda pendiente hacer las modificaciones del reglamento del Congreso
para alinear el reglamento a esta reforma constitucional. Pero es sin duda un paso adelante muy importante, porque recuerda que esto fue un símbolo, Enrique, le costó muy caro al Congreso anterior negarse a debatir y aprobar esta reforma demandada, exigida por la opinión pública, y que fue una oferta de campaña además de casi todas las bancadas, a excepción de Fuerza Popular. Y cuando llegaron al Congreso quisieron abandonar esos compromisos. Felizmente hoy día corregimos los errores políticos del Congreso anterior, y se ha hecho una reforma que es histórica, creo yo, que hay que complementarla, como te digo, con la reforma del reglamento del Congreso. Eso quiere decir que esta importante reforma no es de inmediato cumplimiento. Hablo de casos como el del congresista Edgar Alarcón, ¿no? Que ya hay un informe que recomienda acusarlo de enriquecimiento ilícito incluso. Sí, bueno, no, como se trata de un delito de función, eso sigue su curso como una denuncia constitucional, y el Congreso tiene que dar el visto bueno para que esto pueda ser procesado en la justicia. Recuerda que la inmunidad es la protección en relación con los delitos comunes, pero en relación con los delitos de función, como aquellos por los que se le acusa a Alarcón, el Congreso tiene que pronunciarse antes para que la justicia pueda actuar. Eso tendrá que verse más adelante, si eso también se reforma o no, pero la inmunidad estaba solo limitada a la protección que había frente a los delitos comunes. Habrá que ver, como te digo, en el próximo periodo, en los próximos años, si se va más allá y también se revisa la figura de esa protección, que no solo alcanza a los congresistas, sino al presidente de la República, a los ministros de Estado y a los jueces y fiscales supremos, ¿no? Así es, así es. Bueno, importantísima decisión. Yo le preguntaba por el voto del señor Merino de Lama, porque él sigue fuera del país. No te podría decir, Enrique, no te podría decir, pero a mí también me ha llamado la atención. Creo que es por las razones que tú señalas. Está preocupado porque él sabe que tomó la decisión de pedir mano dura, y que el uso desproporcionado de la fuerza policial fue probablemente el resultado de disposiciones que el primer ministro y el ministro del Interior dieron, ¿no? Porque varios miembros de ese gabinete han señalado que el gabinete no fue consultado sobre esto, y por tanto las decisiones son del ministro del Interior, del presidente y eventualmente del primer ministro. O sea que las investigaciones en marcha que existen eventualmente llegarán donde Merino, y seguramente tiene preocupación de poder verse involucrado en un proceso así. Le hubiera gustado mantener la inmunidad parlamentaria para evitarlo, por lo menos hasta el 28 de julio, pero después del 28 de julio veo difícil, ¿no? Ahora, es un caso, el que tú mencionas, en realidad no es un caso de delito común, sino es un caso de delito de función. Así es. Y probablemente tendrá que pasar como denuncia constitucional por el Congreso. Estamos hablando ya con la eliminación. No creo que lo alcance no creo que lo hubiera alcanzado la inmunidad parlamentaria. Claro, claro, porque estamos hablando de casos pues como que realmente generaron la indignación, ¿no? Como el del general Donaire, o sea, casos donde claramente la inmunidad sirvió para escudarse de delitos comunes cometidos fuera del periodo parlamentario. Porque hay que recordar de todas maneras que el debate, como usted señala, sigue abierto y habrá que ver qué modificaciones futuras se hacen, pero la inmunidad se supone también es en principio para evitar abusos de poder y persecuciones políticas, probablemente de un congresista que puede ser incómodo al poder, por ejemplo, ¿no? Exacto. Exacto, para eso existe en el mundo la inmunidad parlamentaria, pero muchos países han ido abandonando esa figura porque es ya empieza a ser un anacronismo. Se ha abusado, en el Perú se abusó de ella, y ese abuso es el que ha llevado a decir, oye, esto le hace mucho daño al Congreso, a la imagen del Congreso, y le hace daño a la política democrática. Entonces, para proteger precisamente la política democrática, los partidos y el Congreso, prescindamos de esa institución. Pero si, digamos, se trata de delito de función, aquellos que solo pueden ejercer los congresistas
en el marco de sus actividades, ahí sí el Congreso tiene que pronunciarse antes de que lo haga el propio sistema de justicia. Y si el sistema de justicia quiere investigarlo, tiene que pedir autorización al Congreso. Eso no ha cambiado. Y como te digo, habría que ver si vale la pena cambiarlo o no. Y no solo habría que cambiarlo si se cambia para los congresistas, sino también para otros altos funcionarios. Ahí también ha habido uso y abuso, ¿no? El Congreso disuelto también se desprestigió por eso, porque por blindar a Chávarri y a los cuellos blancos, para que Chávarri y los cuellos blancos ayudaran también a políticos y a políticas investigadas por la justicia, terminaron llevando al reclamo generalizado de que se cerrara ese Congreso, ya que la opinión pública aplaudiera esa decisión, ¿no? Y claro, para ir terminando, hay también una suerte de inmunidad política mediática, ¿no? O sea, tenemos candidatos de alto perfil como el señor Urresti, el señor Vizcarra, el señor Luna, ¿no? Que probablemente incluso entres o no entres, de todas maneras tienes una bancada, es una bancada que presiona a favor del líder, lamentablemente No a veces... te escucho, te perdí ahí, sí, no, te perdí, Enrique. No, que la presión puede venir de varias direcciones, ¿no? Se busca impunidad a partir del poder político, en realidad, y a veces el poder judicial lamentablemente huele hacia dónde va el viento, ¿no? Y puede incluso ir orientando sentencias a partir de la presión que puede hacer una bancada. Estoy hablando de los casos del señor Vizcarra, del señor Urresti, del señor Luna. Seguimos viendo que claramente se utiliza la política como una forma de encubrimiento, como un vehículo de impunidad. La inmunidad tal como existía era el símbolo de ese abuso, ¿no es cierto? Así es. De la institución para proteger a malos congresistas y convalidar hechos de corrupción política. Pero el solo hecho de estar en el Congreso le da a una persona investigada mucho poder, aun cuando no hay inmunidad parlamentaria. Habrá de la otra, ¿no es cierto?, la inmunidad frente a delitos de función, que es una forma de protección. Pero además tenemos la inviolabilidad de voto y de opinión, no tenemos que responder por nuestros votos y por nuestras opiniones. Pero además está el poder político que tiene un congresista. Por supuesto. Porque... Nos hemos quedado congelados, ahora ya se nos había terminado el tiempo con el congresista Costa, muy interesante, muchas gracias por su intervención, vamos a ir a una pausa, regresamos precisamente para conversar